Bien, pues llegados a este punto vamos a analizar en qué situación nos encontramos en el árbol de la vida, ¿de acuerdo? Bien, pues lo que hemos visto hasta ahora han sido los tres sefirot de arriba del todos, los tres primeros que componen este triángulo supremo, Keter, Jokma y Binah. Estos tres sefirot también componen lo que llamamos el rostro mayor o el macroposopos, ¿de acuerdo? Los siguientes de Gesed, A y Esod, es decir, Gesed, Yeburat, Tifaret, Nezcat, Hod y Esod, corresponden a lo que llamamos Adam Kadmon o rostro menor, que es también el rey, el esposo. Y Malkut, abajo de todo, es la esposa del rey, la esposa de este Adam Kadmon que corresponde con el hombre. ¿De acuerdo? No se menciona en el árbol, pero también los ocultistas conocen la existencia de la llamada Séfira oculta o Dad, que la vemos aquí, por si no ha quedado bastante claro, entre Keter y Tifaret, que en el hombre, en el microcosmos, se corresponde entre el cráneo, es decir, en la nuca tendríamos la correspondencia con Dad. ¿Y Dad qué quiere decir? Bien, Dad quiere decir devenir, quiere decir conocimiento, pero se refiere al devenir, al acontecer. Para mí es como todo aquello que escapa de nuestro control, es decir, nosotros estamos hablando de unas esferas de conocimiento de las que podemos reflexionar, podemos analizarlas, podemos estudiarlas e incluso atisbarlas, ¿de acuerdo? Pero Dad, digamos que es como algo que ocurre en una dimensión paralela, es algo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Por eso se le dice sefira oculta, porque no pertenece al árbol, pero sí que está ejerciendo su influencia constante y lo conocemos como ese conocimiento de la experiencia, del devenir, del acontecer. Porque también hemos de pensar que estamos estudiando el árbol, pero el árbol tiene a su vez dimensiones que se dan al mismo tiempo, igual que también están los Kiplot, que son como los infiernos de cada séfira, ¿de acuerdo? Pero esto no lo vamos a tocar. Simplemente sí comentaros, porque ahora que ya estamos entrando en lo que es el hombre, entre la parte más divina del hombre y la propia divinidad, encontramos esta séfira de este conocimiento incontrolable, este conocimiento, digamos, como de la naturaleza que va aconteciendo, ¿de acuerdo? Y como igual que hemos hecho con el resto de Sefirot, vamos a ver un trocito de la visión de Alan Moore de esta séfira, en la que también caen, porque también es llamada la entrada al abismo, porque es como un abismo que hay entre Keter y Tifaret, cómo encontramos esta entrada al abismo en Prometea. Bien, y en Prometea también hay un momento que acabamos en Dad, que cruzamos el abismo y estamos en Dad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues he querido mostraros una imagen que, bueno, veis esta fosforescencia, estos bichos raros, esta especie de medusas, ¿no? Así lo representan como un lugar abandonado, como dando esta idea de algo oculto que quizás una vez tuvo un protagonismo, una vez existió. Por eso voy a leeros cierto párrafo, ciertos extractos que, bueno, nos dan esta idea sacada de la imaginación brillante de Alan Moore sobre qué es Dad, sobre este devenir, este acontecer. Mira este grabado en piedra que muestra el sistema planetario.
hay un planeta de más entre Marte y Júpiter. Debe ser donde está el cinturón de asteroides. ¿Crees que podría tratarse del planeta que una vez representó esta esfera? Tal vez ambos fueron destruidos. No lo sé. Solo temo que estemos... ¡Ah, esto es asqueroso de cojones! ¿Qué? ¿Qué era? ¿Otro de esos 100 pies raros? Era más bien como una medusa o no sé, como un animal que nunca ha existido. Algo como que Lovecraft se hubiera sacado de la nariz. Quizás se trate de la fauna de este lugar, a la que le ocurrió lo mismo que a este planeta extra. Las cosas que simbolizaban ya no existen. ¿Qué es eso de ahí? ¿Es el número de este sitio? Supongo que sí. Séfira significa número. Así que, aunque este lugar sea una falsa séfira, debería tener un número. Eso parece un 11. Creo que algunas personas llaman Daz a la séfira 11. ¿Desde cuándo el 11 está entre el 3 y el 4? Ya, eso no cuadra, ¿verdad? Tenemos la esfera tercera a un extremo del abismo, la cuarta en el otro y la 11ª en medio. Pero claro, no existe un número entre el 3 y el 4, así que tampoco encajaría ningún otro número. ¿Qué hay de pi? Pi. Pero si pi ni siquiera puede ser calculado con exactitud, así que no es un número de verdad. Bueno, entonces se convierte en un número falso, ¿no? En una séfira falsa. Además se encuentra entre el 3 y el 4, ¿no es 3,17 no sé cuántos? Dios, tienes razón. Y si le quitamos la barra transversal de arriba al símbolo de pi, nos sale un 11. Además, podríamos estar calculando eternamente los decimales de pi, así que supongo que al abismo le ocurre lo mismo. Es insondable. Así un poquito de da. Y ahora ya continuamos con Gesed. Bien, pues ya entramos, digamos, en la parte humana, en el microposopos, ¿de acuerdo? Entonces entramos a partir de la séfira, que la de la que vamos a comentar ya, que vamos a hablar, Gesed, que es la misericordia y que da nombre al pilar de la misericordia, está justo en el centro de ese pilar y lo vemos que emana directamente de Jokmah, de la sabiduría, y se conecta a través de Tifaret con Yeburá, su opuesto complementario, la severidad, que da nombre al otro pilar. ¿Y qué podemos decir de Gesed? En Gesed ya aquellas potencialidades del macroposopos se empiezan a manifestar en la materia. Ya la materia, ya esa inteligencia se empieza a hacer manifiesta en el ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué símbolos nos asocian a Gesed? Pues encontramos principalmente el orbe que nos da esa idea de el rey en su trono, que veremos a continuación que esta es la imagen mágica correspondiente a Gesed, pero que gobierna el mundo en su mano. Y esa mano nos da estabilidad. Es muy diferente al dinamismo de la espada, que es Geburá, ¿vale? Y que ya veremos a continuación. Y que nuevamente encontramos que el brazo izquierdo es el que está correspondiente con el diagrama en el lado derecho. El brazo izquierdo es el que corresponde a Gesed y la acción que hacemos a través de él. Es una acción dinámica a través de las ideas, pero no del cuerpo. Por eso es, repito, es interesante encontrar estas relaciones, ¿no? Y esta desmitificación de lo que es acción, pasividad, yin, yang, en la cábala, ¿no? Y cómo se va intercalando. En Gesed
También otro símbolo importante es la cruz de brazos iguales. Hay diferentes tipos de cruces. La cruz de brazos iguales hace referencia a los 4 elementos, a este equilibrio de los 4 elementos, es decir, la materia. Nos vuelve a hablar de la idea de que ya se está materializando y es el gobierno sobre los elementos, este dominio de los 4 elementos, que es lo que hace un rey majestuoso y amoroso como Gesed. Su planeta asociado es Júpiter, el gran benefactor. Al igual que hablábamos en la séfira anterior, en Binah, de Saturno como el gran maléfico, Júpiter, por su parte, es el gran benefactor, es el planeta de la prosperidad, de la abundancia. Y como figura geométrica, en Gesed encontramos el tetraedro. ¿De acuerdo? Hemos pasado en Keter de el punto en el círculo, en Jokma ya la línea, que la línea no es más que un punto unido a otro, eso es una línea y eso ya es primera dimensión. En Binah encontramos ya una figura plana, sin volumen, pero es una figura, segunda dimensión. Y ya en Gesed, como entramos ya en la parte humana, la parte más elevada del ser humano, pero es la parte ya humana del microprosopos, encontramos ya esta figura en 3 dimensiones, el tetraedro dibujado en plano, pero con sus dimensiones, y la pirámide en ya como un sólido con 3 dimensiones físico. Y además la pirámide también nos da esta idea de la numeración de Gesed, porque tenemos 3 caras unidas por una base, es decir, 4. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más comentaros de Gesed? Gesed tiene diferentes títulos. Es Gedulá, es la idea de la inteligencia cohesiva, es la inteligencia ya bajada, ¿de acuerdo? Ya entramos en Briah, entramos en el mundo, digamos que arquetípico, creativo, ¿de acuerdo? Ya tenemos, aquí ya se nos empieza a hablar de, digamos, maestros ascendidos. La idea de maestros ascendidos teóricamente viene de la influencia benéfica de Gesed y nos ayudan a entender estas potencialidades que ya se van materializando, pero que no son material aún, ¿no? Porque encontramos en estas ideas de los maestros ascendidos como conciencias desencarnadas y disciplinadas por la forma, pero aún no están formadas, carecen de forma, ¿de acuerdo? Pero nos dan ideas de la mente divina. Por eso, entre los títulos de Gesed, pues se le dice la inteligencia cohesiva. Ya es una inteligencia productiva, no es una inteligencia que se derrama como un Jokma y que si no tiene la influencia divina, pues no se forma, no se contiene, se esparce y se derrama. No, en Gesed ya tenemos el aprendizaje de la forma y por eso hablamos de el rey majestuoso, porque digamos que Gesed es quien gobierna. Es esa idea de gobernar, pero gobernar desde el amor, desde el dinamismo del amor, de las ideas, de las ideas, como decía Platón, más puras, ¿no? Por eso lo asociamos a Briac, ya empezamos en Briac y asociamos como esa bajada de estas ideas arquetípicas, las ideas con toda su esencia, ¿no? Podríamos imaginar a la función de Gesed como una persona que sube a una montaña y allí en la cima pues ve la tierra fértil y empieza a imaginar pues cómo sería una ciudad y empieza a visualizarla con sus calles, con sus centros de ocio, con sus centros comerciales, su centro religioso,
político, la gente que viviría, y empieza ya como formando en su imaginación. Pues aquí es donde ya entramos hablando de Gesed, ¿de acuerdo? Pero Gesed también, ¿qué es? O sea, a veces, claro, las imaginaciones, digamos, visualizaciones provienen de Yesod, del número 9, ¿de acuerdo? Que es el plano astral. Entonces, cuando empezamos a tener contacto con estas fuerzas que se llaman maestros ascendidos, podrían venir del astral, del plano astral de Yesod. Por eso es un poco peligroso, ¿no? y ambiguo tratar estos temas. También, por otro lado, si no tienen la influencia benéfica de Chesed, podrían parecer pues estas imágenes. Por ejemplo, si están solo filtradas a través de Tifaret, encontrar pues estos misticismos exacerbados como de Santa Teresa de Jesús con esos éxtasis que no tienen filtro, ¿no? Digamos que en Gesed ya son ideas en toda su pureza, pero que nos dan gobernabilidad. Por eso es esta imagen tan importante de del rey majestuoso. Su nombre divino es Él, que nos refuerza esta idea de que Gesed es poderoso, es el poder, ¿de acuerdo? Gobierna con gloria, con magnificencia, con gracia, con amor. Como hemos comentado, su imagen mágica es el rey en el trono. Es este rey majestuoso que no necesita de la espada. Tiene el orbe en la mano izquierda, y el báculo en la mano derecha. ¿De acuerdo? Es un rey de leyes, no guerrero. A mí me hace pensar en Salomón, en el rey Salomón, ¿no? Con esa sabiduría del rey Salomón, una sabiduría pero que ya es aplicada al gobierno, a las leyes, ¿no? Encontramos un reino de paz, encontramos esta idea del monarca bondadoso que es como un padre para su pueblo. Hemos hablado del padre de Jokma, pues ahora ya hablamos de un padre para el pueblo, ¿no? Es una estabilidad ordenada y de un gobierno que rige para el bien de los gobernados, ¿no? Del pueblo. Su experiencia espiritual es la visión del amor incondicional. Es lo que podemos desarrollar en Gesed, disculpad, ya os comenté que me costaba. Es donde encontraremos esas imágenes de abundancia, de prosperidad, de organización, de crecimiento, ¿no? y de amor incondicional. Es desde allí, desde donde nacen esas ideas más puras, esas verdades auténticas, ¿no? Están en Gesed, es donde está la paz, la gracia, donde podemos manifestar el poder y la voluntad verdadero en los niveles más elevados. Es un amor sin juicios, ¿de acuerdo? Su virtud. La virtud de Gesed es la obediencia a las leyes. Es esa obediencia. Para mí, en las teorías del liderazgo, me recuerda a Gesed al líder resonante, el líder que consigue a través del amor, a través de la admiración que le profesan, de querer parecerse a él, de sentir esa admiración, ¿no? Esa confianza generada por un rey bondadoso un rey, podemos hablar de un líder, ¿no? Un líder resonante, de ahí viene, ¿no? Que resuena, que es empático, que escucha. Pues este líder, digamos, que es el que se corresponde
con Gesed, y también la idea de la democracia, de que uno pueda elegir a su líder, a la persona que quiere que les gobierne, que quiere que admiras, que deseas que rija, que ponga unas normas, unas leyes, ¿de acuerdo? Pero desde esa confianza, desde esa pureza y esa bondad. ¿Qué vicio tiene Chesed? Bueno, pues cuando se confunde con fanatismo, cuando encontramos también la hipocresía, la autoindulgencia, la vanidad, el egoísmo, ¿no? Esas formas egoicas de la obediencia. Una obediencia sin sentido puede acabar en esto, en un fanatismo, en una hipocresía, ¿no? Cuando buscas hacer las cosas en apariencia y por miedo de, pero no realmente las sientes, ¿no? O los dogmatismos, ¿no? Cuando todo, por ejemplo, en la iglesia lo hemos visto durante mucho tiempo, ¿no? Pues cuando se hacen las cosas siguiendo el dogma, pues vas a misa, pero los valores realmente cristianos de servir al prójimo brillan por la ausencia, ¿no? Pues es allí donde podemos encontrar la comparación con los vicios de Gesed, ¿de acuerdo? Son vicios de la sociedad, para decirlo de alguna manera. Estamos hablando ya en un nivel como de sociedad, como de funcionar una sociedad, y allí encontramos también esas virtudes. Una sociedad obediente, pues funciona, pero obediencia ¿desde dónde? Desde que yo creo en el líder que tengo, me resuenan las cosas, las leyes que ponen, las cosas que dice. Por eso la democracia podría ser un ejemplo de Gesed, pero también podemos caer en esos vicios, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí me choca mucho que cuando hay un partido de izquierda, simplemente por ser de izquierda, no se le cuestione. ¿Por qué? Porque es de izquierda. Pues tendremos que mirar si está realmente actuando como lo haría una izquierda, porque a veces entre la izquierda y la derecha no hay diferencia, ¿no? Y esto lo encontramos mucho en el mundo actual, ¿de acuerdo? Entonces, ya para finalizar, pues en las cartas del tarot encontramos en Atsiluz de bastos, de fuego, la obra o el trabajo perfeccionado, ¿de acuerdo? Y ha habido un movimiento y está empezando a tener unos resultados, ese fuego, esa inteligencia, esa chispa, pero ya se está completando en un trabajo que se está no completando, perfeccionando. En el plano emocional, es decir, en las copas, en Briá de copas, encontramos el placer, el disfrute. Por eso también cuidado con el vicio, que es la autoindulgencia, porque la autoindulgencia es abandonarnos al placer, a la vanidad, que está muy bien sentir placer, pero cuidado con abandonarnos a ello, ¿no? En el mundo de Yetsirat, en el mundo formativo, encontramos el 4 de espadas, que nos habla de tregua, ¿vale? Es como un descanso después de la lucha, ¿no? Porque que es muy interesante también de la cábala, cómo esto se refleja en la vida y cómo la vida, la historia nos muestra este continuo devenir, ¿da? Pero este devenir solemos alternar periodos de lucha, Yeburá, ahora lo veremos, con periodos de paz, de democracia, de tranquilidad, que es cuando es el gobierno de Gesed. Pues aquí encontramos en las espadas, estas espadas que están en tregua, ¿vale? Y en Asaya encontramos el poder terreno, ese poder manifiesto de ese rey, pues tiene abundancia, es próspero, lo encontramos representado por el 4 de oros. Los colores de los mundos para las meditaciones, encontramos que el color en Atsiluz es un violeta profundo, en Briah un azul,
En Yezirat es un morado oscuro y en Asaya encontramos un azul oscuro moteado de amarillo. Bien, yo os voy a leer un trocito de la parte que corresponde a Gesed en Prometea. No soy capaz de imaginar algo que sea superior a esto. Esta es la cuarta esfera, ¿no? Ahí, sobre el arco con el símbolo de Júpiter, pone Gesed. Creo que significa compasión. Creo que ya sé por qué nos sentimos como en casa en este lugar. Es como el olor, huele como cuando mi padre cepillaba la madera. Eso se debe al incienso de cedro que queman aquí. Además, este lugar es como muy paternal. Tienes razón. A pesar de que todo está hecho de nubes, da la sensación de ser algo sólido y reconfortante, algo que te protege. Claro, es como un padre, aunque parece el rey Midas, alguien rico y triunfador. Sí tiene una aureola de nobleza de cojones, y al ser la cuarta esfera, podéis estar seguras también de que se trata un reino sólido de cojones. Mirad, el 4 es el número mínimo de puntos que se necesita para definir un objeto sólido de 3 dimensiones, por ejemplo, una pirámide. Cuando la energía de Dios se derrama hasta llegar al ser, este es el primer lugar donde realmente se materializa. Estamos justo en la cima del jodido universo, donde todo cobra existencia. Y ese lugar es el que lo sustenta y protege. Es el cielo protector.